¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con una pregunta hecha por el señor Nelson Giovanni Rendón Arias, quien escribe desde Petén, Guatemala, y nos pregunta al WhatsApp del ICQ: ¿a qué se debe que hay partos de 2 o más bebecitos juntos? Oigamos la respuesta. Estimado don Nelson, para que suceda un embarazo se deben unir un óvulo que aporta la mujer y un espermatozoide que aporta el hombre. Cuando estos se unen sucede lo que conocemos como fecundación. Los partos de 2 o más bebés pueden suceder por 2 razones principales. La primera es cuando un óvulo fecundado, es decir, que ya se unió con un espermatozoide, se divide en 2 o más embriones. En estos casos, todos los bebés, cuando nacen, tienen el mismo sexo y serán idénticos. A estos se les llama gemelos. La segunda razón para que un parto múltiple ocurra es cuando la madre libera más de un óvulo durante su ciclo menstrual y cada uno de esos óvulos es fecundado por un espermatozoide distinto. En este caso, los bebés pueden ser de distintos sexos y no son idénticos entre sí. A estos se les llama mellizos. Los embarazos de bebés idénticos, es decir, gemelos, suelen suceder por cuestiones de suerte, pero en los embarazos de bebés no idénticos sí suelen haber elementos que influyen. Por ejemplo, si en la familia ya ha habido embarazos de este tipo, es más probable que en los descendientes también se presenten. Igualmente influye la edad de la madre y la cantidad de embarazos que ella haya tenido antes. Las mujeres de más de 30 años suelen producir más de un óvulo por ciclo, y entre más embarazos hayan tenido, su probabilidad de tener un embarazo de este tipo aumenta. También se pueden presentar partos múltiples en las mujeres cuando reciben tratamientos de fertilidad porque tienen dificultades para quedar embarazadas. Le agradecemos por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta Guatemala. Quisiera que nos cuenten cómo hacer un herbicida natural para quemar las malas hierbas a base de sal común, vinagre y jabón líquido. Es la petición que nos hace el señor Harley Rojas Salazar desde Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Le contamos que con los ingredientes que usted nos menciona, puede fabricar un líquido que ayude a combatir hierbas que crecen en ciertas zonas del suelo. La mezcla que pueden realizar consta de una medida de 1 litro de vinagre blanco con 2 o 3 cucharadas de sal común, acompañadas de 1 cucharada de jabón líquido y 1/4 de litro de agua para suavizar un poco la mezcla. Debe mezclar todos los ingredientes y revolver sin que se haga mucha espuma. Este líquido se puede utilizar directamente sobre las hojas de la mala hierba, idealmente durante un día soleado, para que el sol potencie el efecto y haga que la mala hierba se seque más rápido. Es importante que solo coloque la mezcla en la hierba que quiere eliminar, ya que si lo hace sobre todo el suelo, eso puede dañar otras plantas. También hay que tener en cuenta que el uso excesivo de sal puede dañar la fertilidad del suelo, así que es mejor usar esta mezcla en lugares que posteriormente no vayan a cultivarse. Le agradecemos por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta San Vito. ¿Sabía que el reloj de sol más antiguo que aún se conserva es un reloj egipcio que fue fabricado hace unos 3.500 años? Se trata de una tablilla de arcilla marcada con varias líneas y un orificio en donde se introducía una varilla que generaba la sombra del sol. Esto y más en Oigamos la Respuesta.
Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Tenemos más de 60 años de resolver sus preguntas, pero también de escuchar sus saludos. Comuníquese al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. ¿Tienen edad promedio nuestros planetas y lunas del sistema solar? Este mensaje nos lo envía don Sergio Lacayo al WhatsApp del ICQ desde California, en Estados Unidos. Oigamos la respuesta. Estimado don Sergio, muchas gracias por su consulta y confianza en el ICQ. Le contamos que sí, los planetas y las lunas del sistema solar de hecho tienen edades muy parecidas, ya que casi todas y todos se formaron a partir de los mismos materiales alrededor del Sol. La edad promedio de todos estos astros es de unos 4.500 millones de años. Esta información se sabe gracias a las investigaciones que se han hecho en algunos meteoritos muy antiguos. Estos meteoritos son restos del material original que formó poco a poco el sistema solar. La teoría más aceptada sobre este tema dice que hace cerca de 4.500 millones de años, una enorme nube de gas y polvo implosionó. Pero, ¿qué significa implosionar? Es una explosión, pero como para adentro. Es como que el material se va uniendo cada vez más y más y todas sus partículas se encuentran muy unidas y la presión es tan fuerte que explota. Este proceso le sucedió a esa enorme nube de gas y polvo, lo que terminó dando origen al Sol y a una especie de disco de materiales que giraban alrededor de él. Dentro de este disco, las partículas chocaban y se pegaban entre sí, formando acumulaciones que se hicieron cada vez más grandes y terminaron formando los planetas y las lunas que conocemos. Sin embargo, un dato curioso es que la luna de la Tierra no sigue las reglas de este cálculo. Se dice que la luna se formó cuando un pequeño planeta chocó contra la Tierra. Tras ese choque, un enorme pedazo de la Tierra salió despedido en el espacio. Esa fue la luna. Es decir, que la Luna es unos 50 millones de años más joven que los demás astros del sistema solar. Esta teoría se conoce como la teoría del gran impacto. Gracias por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta California, donde también nos escuchan. YouTube, Facebook, Instagram e iVoox son algunos de los perfiles que puede visitar, además de nuestra página de internet. Comuníquese con nosotros, envíe sus preguntas y envíe sus saludos. El señor Ángel Mercado escribe desde Masaya, en Nicaragua, y nos pregunta al WhatsApp del ICQ: ¿por qué algunos países no pronuncian la R y la suplantan por L? Como Cuba o República Dominicana. Les escucho en Nicaragua. Soy su oyente desde que se fundó el programa. Era un niño cuando los escuchaba y hoy tengo 70 años de edad. Oigamos la respuesta. ¡Qué alegría, don Ángel, que nos siga escuchando desde la infancia! Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su fiel sintonía a lo largo de tantos años. De acampar. Lojo, Carlos, ¿qué te va a picar? Le contamos que ese es un fenómeno lingüístico muy antiguo. Es decir, es una forma particular de pronunciar algunas letras en ciertos lugares. ¿Por qué sucede esto? Aunque no hay un origen definido, lo más probable es que sea algo heredado de los españoles. Resulta que el primer lugar de América al que llegaron los españoles fueron las islas del Caribe, como Puerto Rico, Cuba o República Dominicana.
y cerca del 40% de ellos venía de la región española de Andalucía. Por eso, el español que se empezó a hablar en esas islas estaba marcado sobre todo por la forma de hablar de los andaluces. En el español de Andalucía ya existían unas formas de pronunciación particulares. Por ejemplo, reemplazar la L por R, como decir alquiler en lugar de alquiler, o al revés, reemplazar la R por L y decir carne en lugar de carne. Con los años, en algunas zonas del Caribe, el reemplazo de la R por L fue el preferido y se volvió más común que el otro. Luego, apareció incluso en otras partes de América. Durante mucho tiempo, esta manera de hablar fue criticada como algo propio del habla popular y rural. Pero en lugares como Puerto Rico se escucha en personas de todos los niveles sociales, incluso entre personas muy educadas. Por eso, a pesar del tiempo y de las críticas, este fenómeno se conserva hasta hoy en varias regiones, tanto de América como de España. Esto muestra que la forma en que las personas hablan un idioma puede ser más fuerte que cualquier regla sobre cómo debe hablarse. Hola, ¿qué tal mis apreciables amigos? Les saluda su amigo Nelson Giovanni Rendón Arias desde Petén, Guatemala, felicitándoles por tan excelente programa educativo. Dios les bendiga, tengan un bonito día. La Paz, El Salvador. Desde esa comunidad nos envía un mensaje don Giovanni Beltrán al WhatsApp del ICQ y dice: recuerdo que antes se usaban cintas de casete o CDs sobre los sembradíos para evitar que los pájaros dañaran los cultivos. ¿Este método es eficaz? ¿Qué métodos podrían ser eficaces para ahuyentar a los pájaros? Oigamos la respuesta. Estimado don Giovanni, muchas gracias por su consulta y su confianza en el ICQ. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos poder responder a sus dudas de la mejor manera. El método que usted menciona efectivamente puede funcionar, pero solo por un tiempo. Los reflejos de la luz en las cintas y los discos compactos desorientan a las aves y las hacen desconfiar. Pero muchas aves se acostumbran pronto a la luz y en pocos días dejan de asustarse. Lo ideal, en este caso, es combinar varios métodos. Por ejemplo, puede usar las cintas y los discos compactos como una primera barrera. Solo tiene que colgarlos bien y cambiarlos de posición cada cierto tiempo. También puede agregar elementos que tengan movimiento. Por ejemplo, tiras de telas que se muevan con el viento. Otro método es utilizar redes o mallas para cubrir el cultivo. Esto protege el sembradío por completo, no solo de las aves, sino de otros animales que puedan invadirlo. Además, puede implementar los clásicos espantapájaros o dispositivos con sonidos, como campanillas, latas o tiras de plástico que choquen entre sí. También es recomendable mantener restos de comida lejos del cultivo, ya que la comida puede llamar la atención de los pájaros. Igualmente, si es posible, lo ideal es realizar la siembra durante la época en la que las aves no transitan tanto por la región, que es entre los meses de octubre y abril de cada año. Gracias por su pregunta y le enviamos nuestro cordial saludo hasta La Paz, en El Salvador. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que el ruido producido por los barcos y las estaciones petroleras que hay en el mar pueden confundir a los peces y alejarlos de los mejores lugares para reproducirse y alimentarse?
Además, el ruido les causa estrés a los peces y este estrés les afecta en su crecimiento y reproducción. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Estelí, en Nicaragua, el señor Juan Francisco García Mejía nos envía este mensaje. Yo escucho ese programa desde que tenía como 7 años, cuando lo escuchaban mi papá y mi mamá, y quisiera que me contesten o me averigüen por qué a los hombres le dicen transexual cuando quieren ser mujer y a las mujeres por qué no les dicen transexual cuando quieren ser hombre. Oigamos la respuesta. Estimado don Juan, en realidad el término transexual se solía utilizar en ambos casos, no solo para hombres que se identificaban como mujeres. Sin embargo, este concepto ha ido cayendo en desuso y se prefiere hablar de persona trans en su lugar. Este término nuevamente aplica para los dos casos que usted menciona, tanto para personas nacidas con cuerpo masculino que se identifican como mujeres, como para personas que nacen con cuerpo femenino y se identifican como hombres. De esta manera, las personas que nacieron con cuerpo masculino y se identifican como mujeres son conocidas como mujeres trans, y las personas que nacieron con cuerpos femeninos y se identifican como hombres son hombres trans. El origen de su confusión es muy usual y se debe a que por mucho tiempo las mujeres trans han sido más visibilizadas en los medios y en la cultura popular que los hombres trans. Por eso muchas personas asociaban erróneamente la palabra transexual con un solo tipo de identidad, pero eso no es así. Como le mencionamos, el término trans actualmente se utiliza tanto para mujeres como para hombres. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.